Los ciberataques aumentaron en España un 116% durante el año pasado. Con todo, el fenómeno hacker no es ni mucho menos nuevo. Nació en la década de los 60 y su concepto ha evolucionado notablemente. Los primeros hackers aparecen en ámbitos científicos de los Estados Unidos y la idea era que el hacker fuera alguien capaz de hacer algo ingenioso con la tecnología. Un transgresor que buscaba romper las barreras del conocimiento, hacer cosas diferentes. Pero el concepto avanza y en los 80 salen del entorno académico. Empiezan a fijarse en las redes telefónicas, en las grandes corporaciones y en las de los estados. Esto lo refleja muy bien una película que tuvo mucho impacto social. Se trata de Juegos de Guerra, se estrenó en 1983 y su trama habla de un adolescente que conecta su ordenador con el sistema de defensa nuclear de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Los objetivos principales. ¿Qué destruimos primero? Espera. ¿Qué te parece Las Vegas? Las Vegas. Estupendo. ¿Y qué más? ¡Seattle! ¡Sí! ¡Destrúyelas! Alarma misiles. Tengo 7, corrijo, 8 pájaros rojos a 2 grados sobre el apogeo. Avisen al jefe. Cobra danés. Alarma de misiles soviéticos. Comprueben con absoluta reserva. Unas imágenes muy míticas de los que crecimos en los años 80. ¿Y qué buscaban con esto? Pues básicamente demostrar que el sistema no era invulnerable. Y ahí es cuando empieza la criminalización del hacking. Vamos a hablar de todo esto con Pablo Ballarín. Muy buenas tardes, es experto en ciberseguridad. Vemos que el concepto evoluciona notablemente y que digamos que todo empieza a cambiar cuando empiezan a ver que puede haber una rentabilidad económica con sus acciones. Claro, lo que hay que entender es que lo que refleja esta película es un Internet incipiente, un Internet que no era la columna vertebral de todos los servicios digitales que tenemos ahora. Ahora mismo damos por supuesto que la banca, la educación, la sanidad, las infraestructuras críticas, todas dependen de Internet. Entonces, en ese momento, en el momento de la película, realizar un ataque tenía un objetivo, por parte de hackers, un objetivo puramente de desafío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo conseguir meterme en ese sistema? Claro, lo que pasa es que ahora este tipo de ataques se pueden monetizar. Se puede pedir un rescate, se puede vender los datos. Eso es algo que no pasaba en la película. Claro, hablamos de hacker en general, sobre todo los que pues no estamos en el ambiente. Sería más correcto hablar de delincuentes para el concepto que nosotros queremos referir. Porque, claro, son los crackers, sería una parte muy concreta, la criminal de todo esto. Claro, por supuesto, lo que refleja precisamente esta película es una persona que tiene mucha curiosidad, que tiene un conocimiento muy grande de los sistemas y lo que quiere es ir más allá, quiere cambiarlos, quiere ver qué es lo que pasa cuando cambiamos ciertos códigos, cuando cambiamos los protocolos, cuáles son esos efectos no pensados de la tecnología. Ahora mismo, en un momento en que Internet es esa columna vertebral de los servicios digitales, los hackers, hay parte de las personas que quieren rentabilizar esos ataques. En ese momento es cuando ya no hablamos de hacker, hablamos de delincuentes, que es una cosa totalmente distinta a ese concepto inicial de hacker. Claro, Internet viene a complicarlo todo porque ya pasamos de afectar no solamente a un usuario, a la red que entramos en un momento dado, sino que pasamos a tener que afectar a millones de usuarios. Y a partir de ahí todo cambia. Sí, y no solo eso, sino que también Internet, cuando se concibe, en esos años 60, 70, es un servicio que no está pensado para la seguridad. Es un servicio que tiene como objetivo conectar universidades, conectar conocimiento, conectar capacidades de computación. Es ese el objetivo inicial, con lo cual no se está pensando en que pueda haber actores maliciosos. Todo el mundo que trabaja allí, que conecta cosas, es alguien de confianza. Claro, eso es algo totalmente distinto a lo que ocurre hoy, donde precisamente los delincuentes son actores maliciosos, que lo que quieren es sabotear, quieren rentabilizar algo que no existía en ese momento. Bueno, pues en la actualidad la palabra hacker engloba a varios tipos de perfiles que se distinguen figurativamente por el color de sombrero, por decirlo de alguna forma. Entre ellos estarían, para que vean, los de sombrero blanco o white hat, también denominados hackers éticos. Se dedican a detectar brechas de seguridad en los sistemas informáticos con permiso de la organización y dentro de los límites de la legalidad. Por lo tanto, no tienen ninguna intención de causar daños. Luego están los de sombrero negro o black hat.
Cuidado, porque aquí cambia todo. Este color hace referencia a los ciberdelincuentes, también llamados crackers, lo que estábamos comentando ahora mismo. Exploran los sistemas de información sin autorización del usuario o la organización, explotando vulnerabilidades con fines ilícitos. Entre los daños que causan se encuentran el robo de contraseñas, de datos bancarios o el secuestro de datos, los chantajes habituales que suelen hacer cuando, por ejemplo, se secuestran servidores. Luego estarían los del sombrero gris o grey hat. Estos comparten características con los dos casos anteriores. El perfil de este hacker trata de encontrar las brechas de seguridad de las empresas sin su conocimiento y, por tanto, al margen de la ley, suele informar a la empresa para su corrección, solicitando en ocasiones, eso sí, un pago a cambio de esa colaboración. Y luego estarían los de sombrero azul o blue hat. Estos también son peligrosos, no buscan dinero sino venganza en muchos casos. Sus ataques tienen como objetivo perjudicar la imagen de confianza, comprometer la continuidad de negocio y pueden ir dirigidos a personas, empresas o gobiernos. Y por último, los hacktivistas, que como su nombre indica, se trata de activistas que aprovechan sus conocimientos cibernéticos pues, para perseguir una causa. ¿Qué comentario hacemos de este tipo de hacker, Pablo? Bueno, para mí la clave está en ese consentimiento que hay o no por parte de la empresa. Si hay un consentimiento de parte de la empresa, pues estamos haciendo un servicio de seguridad. La empresa quiere conocer cuál es su estado, entonces hacemos una serie de pruebas, vulnerabilidades, intrusión, con el objetivo de decir qué es lo que está ocurriendo. Si no hay un consentimiento por parte de una organización, estamos en un caso claramente de delincuencia. Es esa la clave. Y luego hay otro punto muy importante que decías, es casi el último, esos actores no estatales, que actúan por hacktivismo o que también pueden estar asociados a un Estado. Entonces esto ocurre mucho en ciertos estados que hay organizaciones que trabajan con el propio Estado con el objetivo de no tanto una rentabilidad económica, sino de conseguir un cierto objetivo que puede venir bien en el ámbito militar. Bueno, y vamos a ver ahora los tipos de ataques más habituales. Hay muchos, pero por ejemplo estarían los ataques DDoS. Inundan los recursos de un sistema sobrecargándolos y reduciendo su capacidad de respuesta. Los troyanos, más conocidos, un tipo de malware que se oculta como un programa legítimo. El ransomware secuestra datos y exige un rescate para liberarlos. El cryptojacking, que utiliza recursos de un sistema para minar criptomonedas sin el consentimiento del usuario. Y de este, que le hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones, el phishing, que intenta engañar a los usuarios para que revelen información sensible. Es curioso todos los tipos de ataques, ¿no? y de tipos de hackers, y sin embargo todos los metemos en el mismo saco. ¿Cuál sería lo más peligroso de todo esto o el que más abunda? Aquí se han presentado estos ataques como si fueran algo separado, pero muchas veces para que se materialice un ataque tiene que haber una concatenación de circunstancias. Muchos de los ataques que has indicado precisamente son una secuencia. Es decir, muchos de los ataques siempre empiezan por un error humano. De ahí que el phishing, por ejemplo, sea el ataque inicial a través del cual unos delincuentes consiguen meterse dentro de la organización. A partir de allí intentan sacar provecho de otras vulnerabilidades, por ejemplo, que las redes no estén separadas, de manera que pueden saltar de un lugar a otro. Ir poniendo también puertas traseras y, finalmente, conseguir el objetivo. El objetivo, muchas veces, el objetivo más claro puede ser ese secuestro de información que estabas diciendo inicialmente, con lo cual todos los ataques son ataques posibles y son ataques que se pueden producir en por un solo banda criminal con el objetivo de rentabilizar. Vamos a hablar ahora de dos ataques que se han sufrido en Aragón, han sufrido ataques aragoneses y bueno, uno ha sido en una clínica privada y otro el de Endesa, que ha sido un poco el más habitual. De hecho, es curioso, por ejemplo, en el caso del ataque de Endesa, que lo denunciaba un periodista con el que se puso en contacto el hacker precisamente porque era cliente de Endesa y había conseguido llegar hasta él con los datos que había encontrado en la organización. ¿Cómo puede ser que este tipo de organizaciones lleguen a sufrir este tipo de ataques? Porque gastan millones en seguridad. Por supuesto, gastan millones, pero con lo cual hay que entender que si incluso estas organizaciones son objetivo y consiguen ser vulneradas, realmente cualquier tipo de organización puede serlo. ¿Qué es lo que pasa en estos ataques? Pues hay toda una serie de vulnerabilidades, una concatenación, esos errores humanos, esas redes que no están segmentadas, seguramente hay una serie de sistemas que no han sido actualizados y que tienen, al final, tienen como consecuencia
es el llegar a esas bases de datos, a esas aplicaciones y conseguir cifrarlas. Los delincuentes intentan hacer dos cosas. Primero, materializar ese secuestro y pedir y conseguir ese rescate que están pidiendo, y luego también van a intentar rentabilizarlo vendiendo la información en ese mercado negro. Y también, por supuesto, diciendo a Endesa o a la clínica, pues mira, tenemos esos datos y o me pagas o voy a exponerlo. Y es precisamente lo que ocurrió en ambos casos. Lo tienen todo calculado. Por supuesto. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y por habernos aclarado un poco más sobre el mundo de los hackers. Muchas gracias, Silvia. Gracias.